los nervios, o a los 50 años se van los nervios, pero como sea ya voy llegando a los 50 años y a las 50 veces, yo creo que ya está por irse los nervios, amén. Así que, amados hermanos, agradezco a la directiva de damas por la confianza también y a los ministros por cedernos este lugar. Les voy a pedir que sin pérdida de tiempo, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a predicar acerca de la voluntad de Dios versus la voluntad mía. Ese es el tema para esta noche. ¿Cuál nos conviene más, la voluntad de Dios o la voluntad mía? Leemos la palabra de Dios en Hechos 9, capítulo 9 y versículo 2. Hasta el 6. Cuando lo tengan lo pueden confirmar con amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y la iglesia de Dios dice amén. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Venimos en palabras de oración. Padre bueno, Padre hermoso, en esta noche, Dios amado, en esta madrugada, Dios amado, te damos la gracia, Jesús, porque durante este servicio, Señor, tú has venido hablando a nuestra vida, Padre Santo. Oh Dios amado, yo te pido, no te pido que me quites de aquí, sino que me uses, Señor, como el instrumento que tú vas a usar, Padre Santo, para hablar a tu pueblo, Dios mío. Te decía esta tarde, Señor, yo no tengo nada que dar, Padre Santo. Pero, Señor, tú que conoces todos los corazones, Padre Santo, tú que sabes la necesidad de tu pueblo, porque somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado, Señor. Señor, da la palabra correcta, Padre, que ellos están esperando recibir, Padre Santo. Porque he creído que una sola palabra tuya, Dios amado, y cambiará el rumbo, el destino de nuestras vidas, Padre Santo. Te pido, Señor, que esta palabra pueda caer en buena tierra, Padre Santo, y que haga el efecto a la que tú la has enviado. Espíritu Santo de Dios, úsame como para honra y gloria tuya, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Estamos contentos, amén. Hasta esta tarde yo peleaba conmigo mismo y yo decía: Dios mío, ¿dónde? Y sí tenía como la estructura del mensaje, pero cada vez que quería agarrar el versículo, como que no daba. Entonces le dije a mi esposo: yo necesito estar un rato sola, porque toda esta semana he estado rodeado de gente y estudio y oro, pero como que yo necesitaba estar un rato a solas. Y cuando se vinieron ellos, me quedé a solas y les dije: Espíritu Santo, estamos a solas, no hay nadie. Podemos conversar tranquilamente, porque a veces estaba estudiando y oía: mami, tengo hambre. Estaba hablando, leyendo y hablando con el Señor: mami, mira esto. Y yo como que: ay, Señor, pero eso era lo que queríamos bendición, tenemos bendición, amén. Porque muchas personas no quieren bendición y no pueden tenerla. Entonces Dios nos da bendición a nosotros, entonces tenemos que ver cómo podemos llevar la bendición que Dios nos ha dado con el ministerio que Dios nos ha dado. Para Dios no hay nada imposible.
y agradezco a Dios, ¿verdad? Porque siempre ha puesto ese esposo que si yo le dije, mira, necesito un rato de estar solas, vete con los niños, yo te alcanzo. Y dice, está bien, no hay problema. Y todo lo hace Dios, amados hermanos, cuando le pedimos a Dios, amén. Eso es parte de estar en la voluntad de Dios. Pero cuando no estamos en la voluntad de Dios, todo sale al revés. Dice la Biblia, aleluya, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y para comenzar este mensaje, yo quiero que vayamos años atrás. El Señor me decía, así fue como Pablo se convirtió al Evangelio. Ahora yo le pregunto, ¿se acuerda cómo usted se convirtió al Evangelio? La conversión de Pablo dice que una luz lo rodeó. Pablo ni siquiera iba pensando, tal vez iba pensando en Dios, pero en contra de Dios. Él no iba, dice que Pablo había ido a sacar firmas para que se la firmaran para hacer una campaña, pero no como la campaña que vamos a tener la próxima semana, sino para hacer una campaña en contra de nosotros. Pero a Pablo se le olvidó algo. No sacó una carta, lo sacó en contra de los cristianos, pero no sacó una carta para apresar al líder de los cristianos. Y fue así, amados hermanos, como la conversión de Pablo, que en aquel entonces se llamaba Saulo, que se creía que era un celoso por las creencias de los judíos. Él defendía mucho la creencia de los judíos y se creía, amados hermanos, que él iba camino a Damasco. Por eso no sé si usted ha escuchado una expresión que dicen todos los caminos conducen a Damasco, pero se refiere que en Damasco fue la conversión repentina y dramática. La conversión de Pablo no fue como la conversión de nosotros. Yo hacía como énfasis de la conversión de Pablo como la conversión que yo tuve con el Señor. Porque yo nací en un lugar cristiano, pero llegó un tiempo, aleluya, que mi mamá siempre dice, cuando nosotros a veces no queremos seguir a Dios, mi mamá dice, desde mi vientre te llevaba a la iglesia, ahí escuchabas palabra de Dios. Pero llegó el tiempo en que yo tuve que decidir, tomar mi decisión de seguir a Cristo. Y todavía hay memorias de esos entonces. Recuerdo que tal vez era una niña de 5 o 6 años, cuando yo oía hablar de Jesús con denuedo, lo que Dios había hecho. Y yo recuerdo que yo y mis amiguitas, cada fin de semana, que hablaban de Jesús y decía, hay alguien que quiere aceptar a Jesús, nosotros corríamos al altar porque nosotros no queríamos que Jesús viniera y nos dejara. Pero eso era cuestión de todos los fines de semana, amados hermanos. El que predicaba ya sabía que tenía que hacer la confesión con nosotros porque nosotros queríamos otra vez aceptar a Jesús. Hasta que llegó el tiempo que entendí que tengo que aceptar a Jesús y vivir una vida consagrada a Él, para que mi conversión tiene que ser una sola vez, pero que mi salvación depende de la vida, de la comunicación que yo llevo con Jesús. La voluntad de Dios o la voluntad mía. ¿Podemos vivir las dos voluntades? Claro que la podemos vivir, pero bien emproblemados. Viviremos una vida como el elevador que sube y baja. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, subimos. Pero cuando imponemos la voluntad de nosotros, bajamos. Todos nosotros, sin importar nuestros antecedentes o historia, estamos llamados a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo estudiaba acerca de cuál era la voluntad de Dios y yo creo que este es un tema demasiado largo, demasiado amplio, pero voy a hablar un poquito. Una de las voluntades de Dios es que todos seamos salvos. ¿Por qué cree usted que Dios vino a morir en la cruz del Calvario si Él solamente hubiese querido la salvación para unos cuantos?
La voluntad de Dios desde el principio fue que viviéramos en paz, que viviéramos en armonía con Él, que viviéramos en comunión con Él. El hombre al principio que Dios lo hizo tenía una comunicación cercana a Dios, pero por imponer su voluntad de Él, se apartó del Señor. Y cuando digo vivir, no estoy hablando de cuando vengamos al culto los martes, los sábados, los domingos. Cuando yo le digo a usted, tenemos que vivir en una vida que sea la voluntad de Dios, estamos hablando de 24 horas al día, los 7 días de la semana. Aun cuando usted está durmiendo, usted tiene que saber que si la trompeta suena en ese momento, usted va a partir con el Señor. He oído muchas historias que dicen, oh, se durmió y antes de dormir oró y nunca más despertó. Y qué bonito será dormir y despertar con el Señor. Despertar allá y saber que ya no va a haber más sufrimiento, amados hermanos. La importancia de conocer y caminar en la voluntad de Dios nos garantiza a usted y a mí una vida de victoria. Si usted y yo decidimos caminar bajo la voluntad de Dios, estamos bien, amados hermanos. Tenemos la victoria segura. La Biblia está llena de historias, amados hermanos, de grandes hombres que caminaron bajo la voluntad de Dios. Y cuando yo le digo a usted que caminaron bajo la voluntad de Dios, Dios me traía este versículo de Sadrach, Mesach y Abednego. Lo leemos, pero qué bonito es detener a pensar. Que cuando leamos la historia, que no sea una historia más, sino como transportarnos en ese momento. El Señor le decía, han habido gente que han vivido bajo mi voluntad. ¿Qué es bajo la voluntad de Dios? Si vemos con nuestros ojos materiales, cuando ellos fueron traídos a Babilonia, le estoy hablando materialmente, le estoy hablando si queremos como echarle la culpa a Dios. Ya Dios les había fallado a ellos. En la humanidad, ya Dios había permitido que los trajeran a ellos, porque ellos no vinieron a Babilonia de vacaciones. Ellos no vinieron a Babilonia porque compraron una casa grande, una casa de campo, una casa de ciudad. Vamos a pasar vacaciones. No, ellos fueron traídos a la fuerza en contra de su voluntad. Pero aún estando en Babilonia y aún viviendo eso de que Dios me abandonó, Dios no me respondió, Dios no me protegió, se encontraron con otra, aleluya, diría yo, con otra prueba. Ok, a Dios no me libró de esta prueba, vamos a seguir caminando. ¿Pero qué? Esta prueba era de que adórenme a mí, no adoren a su Dios. Mire qué fuerte era ese lazo entre estos 3 jóvenes con Dios. Ya Dios me falló una vez, pero yo reconozco que fue la voluntad de Dios. Así Él lo quiso. Él nos pudo haber librado. Simplemente a Dios no le plació librarnos y nos permitió que nos trajeran prisioneros hasta este lugar. Y aún así, cuando yo creo, cuando mi yo dice que Dios me falló, sigo creyendo en Dios. Sigo aguantando de que es su voluntad y que si es su voluntad, Él va a tener una salida para mí. Dice, aleluya, que cuando el rey los trajo, porque tal vez como eran de otro lugar, diría el rey, pobrecito, no entendieron el decreto. Y yo me imagino que tal vez el rey, para intimidarlos, los pondría enfrente del horno de fuego. ¿Y cómo que ustedes no van a adorar? Y yo me imagino a los 3 jóvenes sudando del calor, porque yo no sé si usted alguna vez, yo a veces prendo ese hornito chiquito que no le entra nada y la cocina se calienta demasiado.
Ahora imagínense, un horno donde la gente podía estar de pie, ¿cuánto no calentará? Y que le decía, ok, ahora ustedes van a adorarme. Miren la valentía de estos tres personajes que habían conocido que la voluntad de Dios es mejor que la vida, que ellos preferían morir en la voluntad de Dios que seguir viviendo fuera de la voluntad de Dios. Ellos dijeron, no adoraremos. Nuestro Dios a quien servimos, Él nos va a librar. Pero escuche la segunda parte. Y si a Él no se le antoja librarnos, moriremos en su voluntad. ¿Será que cuando estemos nosotros pasando por un proceso le podemos decir a Dios, Dios, aunque duela, yo sé que esta es tu voluntad? Cuando Dios mandó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, Dios nos dice eso a nosotros. Yo en lo personal le diría, Señor, ¿y a dónde? Mira cuántos muchachos tengo. En un cuarto no me van a aceptar, tengo que rentar un apartamento. ¿Y a dónde me llevo? Yo me hubiera puesto a preguntarle a Dios tantas cosas. Mas sin embargo, estos hombres comprendían, estos hombres se mantenían agarrados creyendo que la voluntad de Dios es perfecta para la vida de cualquier ser humano, que Dios convierte desiertos, aleluya, en paraísos, que para Él no hay nada imposible. Esa es la importancia de vivir bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que el proceso que estás pasando, te quiero decir, no es permanente, es pasajero. Dice que esta leve tribulación momentánea. No me dice la Biblia a mí que esta tribulación que estamos pasando va a durar toda la vida. No, cualquier proceso que usted y yo estamos pasando, si lo estamos pasando bajo la voluntad de Dios, amados hermanos, nuestra victoria está garantizada. Desde ya celebre su victoria porque va a haber victoria. Pero si usted quiere vivir bajo la voluntad suya, la Biblia a mí me enseña que alejados de mí nada podéis hacer. La ventaja de vivir bajo la voluntad de Dios. Cuando vivimos la voluntad de Dios, alargamos nuestros días. Cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, aleluya, hay victoria en nuestro caminar. No todo es tristeza cuando vivimos en la voluntad de Dios. Pero cuando nos alejamos, aleluya, de la voluntad de Dios, vienen consecuencias a nuestra vida. Viviremos una vida de derrota continua. Andaremos siempre improvisando. No sé, las hermanas que cocinan aquí me dirán, a veces estamos cocinando, oh, se me olvidó el tomate. Ah, pero aquí tengo una lata de salsa, aunque sea esto le voy a echar. Así es la vida que viviremos si nos apartamos de la voluntad de Dios. En cambio, si estamos en la voluntad de Dios, la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso, amados hermanos, lo que está pasando a nuestro alrededor en estos días, que usted mira tanta policía, tanta cosa, esto no es nuevo para nosotros los cristianos. Ya nuestro hermano Pablo era el mero cabecilla de eso en el tiempo de antes. Nada más que no perseguía a los que no eran ciudadanos, sino perseguía a los cristianos. Quiere decir que nosotros como cristianos o como no ciudadanos somos perseguidos. Pero si estamos en la voluntad de Dios, aleluya, seguiremos firmes hacia adelante. Había un joven que antes que Pablo saliera, que fue apedreado.
Pero yo digo, wow, qué relación. Cuando yo lo leo y digo, wow, qué relación tenía él con Dios, qué confianza. Yo le digo, Dios, ¿será que algún día yo te voy a confiar como este muchacho? Que dice que él, cuando era apedreado, él no miraba las piedras. Dice que él decía, yo veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que estaba pasando era la voluntad de Dios y él prefería morir así que fuera de la voluntad de Dios. Hoy la pregunta para nosotros será, ¿queremos vivir bajo la voluntad de Dios, que tal vez tengamos presión por un momento? ¿O queremos vivir fuera de la voluntad de Dios? Y cuando yo le digo a usted fuera de la voluntad de Dios, le estoy diciendo que cuando vamos a hacer nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios, perderemos la presencia de Dios en nuestra vida. Dios no irá con nosotros a un lugar que Él no nos envió. Y qué triste fuera que el Señor tuviera que decirnos, me ha pesado haber puesto al rey Saúl como rey. A mí me dolería que el Señor me dijera, me ha pesado haber puesto a Heidi en ese cargo, porque lo está haciendo fuera de mi voluntad. ¿Queremos nosotros acaso perder la presencia de Dios? La presencia de Dios, aleluya, es la que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, le abrimos la puerta a la legalidad al diablo. Al usted apartarse de la voluntad de Dios, nos volvemos como que si pusiéramos una ovejita y un león hambriento. Quedamos fuera de la protección de Dios. Ahí Satanás toma legalidad para hacer y deshacer con usted y conmigo. Estamos fuera de la voluntad de Dios. Ya no podemos dar frutos. Porque la misma Biblia lo dice, fuera de mí. Dice, yo soy la vid verdadera. Apartados de mí, nada. Pero vivir a la voluntad de Dios es una vivencia de diario, amados hermanos. Y como usted dirá, a veces creemos vivir la voluntad de Dios porque no conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y a veces solamente vivimos bajo la voluntad permisiva de Dios. Sabe que he pasado muchos momentos en la cual me ha tocado vivir bajo la voluntad permisiva de Dios. Y me ha costado lágrimas, amados hermanos. He llorado. Recuerdo a un pastor que fue el primer pastor cuando venimos, Pastor Antonio Shepard. Cuando él miraba que uno estaba haciendo algo malo y que uno no estaba bien lo que uno estaba haciendo, lo llamaba a la oficina. Y decía, él con cariño lo trataba a uno y tranquilo, decía, muchachita, lo que estás haciendo no es bueno. Pero imagínese usted aconsejando a una muchacha de 15 años que dice, en este caballo me monto, y aunque fuera burro, se montaba. Y todos los fines de semana, lo mismo. Muchachita, esto no está bueno. Pero usted viera la paciencia que hasta hoy en día él tiene. Y cuando uno no obedecía, yo creo que él se cansaba y decía, ay, bueno, mija, usted es quien sabe. Y cuando uno se iba a dar el golpe contra lo que él había dicho que no estaba bueno, lo único que usted podía oír a su oído era el suspiro de él y el bueno, mija, usted es quien sabe. ¿Con quién se iba usted a ir a quejar si ya le habían dicho que eso no estaba bueno? Eso es vivir bajo la voluntad permisiva de Dios.
Eso es cuando usted y yo vamos y decimos, Señor, yo quiero esto. Y el Señor dice, todavía no, espérate, te lo voy a dar, pero a su tiempo. No, pero Señor, yo lo necesito ahora. A veces nos pasa con nuestros hijos, más cuando ya están grandes. Y no estoy mirando a nadie. Y que no. Pero cuando siguen y cuando dicen, pero ya tengo 18 años. Bueno, mi hijo, vaya. Yo se los digo. Y estoy en el altar, pero le digo, vaya, mi hijo. Vaya a romperse, porque eso es lo que le espera, se va a ir a romper. Le estoy evitando que se vaya a romper, le estoy diciendo, estoy orando por usted, estoy tomando mi tiempo para aconsejarlo, ya no sé más qué hacer. ¿Quiere ir? Vaya. Y cuando venga todo roto, lo voy a curar, pero también le voy a volver a recordar que se lo dije. Y así es Dios con nosotros. Él no quiere que nos vayamos a romper. Por eso Él dice, yo tengo planes para ustedes, yo tengo pensamientos buenos para ustedes. Y por eso Él nos dejó los 10 mandamientos. Yo a veces le digo a mis hijos, ¿por qué ustedes creen que Dios dice no robarás? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Porque aquí en la tierra, si robamos, nos vamos a ir a la cárcel. Y si nos vamos a las cárceles, ellos nos van a tratar mal. Entonces, para tener una relación y conocer cuál es la voluntad de Dios para la vida mía y para la vida suya, debemos continuamente tener una relación con Dios, orar con Dios, hablar con Él, leer su palabra. Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, empápese de la palabra. Aquí está la voluntad de Dios para con nosotros, que seamos salvos, que vengamos a un arrepentimiento con Él. En conclusión, amados hermanos, Dios nos ha dado libre albedrío. Mire qué bueno es Dios. Dios no nos fuerza a nada. Dios no le gusta la adoración forzada. Y no nos obliga a adorarle. Yo recuerdo una vez que Carlito estaba estudiando para una prédica que tenía, que era acerca de las recompensas, algo así era. Y a la 1 de la mañana yo estaba más dormida que otra cosa y me dice, mami, ¿sabías que las recompensas son buenas? Y yo sí sabía, pero a la 1 de la mañana estoy súper cansada. Y yo le dije, ay baby, con que Diosito me permita entrar al cielo, ay, está bien si no me da corona, yo solo quiero entrar al cielo. Pero era mi cansancio hablando. Y me dijo, pero las recompensas son buenas, porque las mismas coronas tú vas a lanzar a los pies del maestro, porque eso es de él. Y como que me quitó un poco el sueño. Y yo le dije, ay Diosito, perdona, es mi cansancio hablando, pero yo sí quiero recompensas tuyas. Estamos en esta tierra de pasada. Pero si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, podemos vivir en esta tierra en paz y en bendición. Porque vivir fuera de la voluntad de Dios acorta nuestra vida aquí en la tierra y corta también nuestro ministerio, amados hermanos. El beneficio de vivir en la voluntad de Dios es de que vamos a vivir más tiempo y vamos a poder trabajar en el ministerio que Dios ha puesto más tiempo, aleluya, para poderle servir a Él. Si usted, aleluya, leyera Primera de Reyes 13:9, ahí usted se dará cuenta que vivir fuera de la voluntad de Dios va a cortar sus días aquí en la tierra. En Reyes habla del profeta joven, que dice que tenía, aleluya, Dios le había dado un ministerio fuerte. Él tenía, aleluya, que él cachaba, él hacía tantos prodigios en el nombre de Dios. Dios lo usaba de una manera sobrenatural. Pero Dios le dijo, ve a aquella ciudad, pero no comas, no te quedes ahí y no comas y no bebas
ahí, no bebas nada ahí. Mire, qué cosa que ahora nosotros lo vemos fácil, pero en ese entonces no sé por qué el profeta joven no lo pudo cumplir. Dicen los estudiadores que él pudo haber sido otro Elías, otro Eliseo con esa unción que te cargaba. Pero el simple hecho de dejar de hacer la voluntad de Dios y hacer su voluntad de Él, dice que cuando lo invitó el rey, aleluya, ven, come, bebe con nosotros, él dijo, no, Jehová me ha dicho que no coma con ustedes, que no beba con ustedes, que ni siquiera regrese por el mismo camino que llegué. Y se marchó. Pero cuidado que nos da otra lección. Había también un profeta viejo que le dijo, ¿por qué calle se fue? Se fue por esa calle. Dice que salió corriendo detrás de él para engañarlo. Como cristianos tenemos que estar bien alertas, porque Satanás va a querer engañarnos de una o de otra manera, porque a él sí le conviene, aleluya, que nos alejemos de la voluntad de Dios. Porque alejarnos de la voluntad de Dios atrasa, aleluya, los planes que Dios tiene para nosotros. Y dice que le dijo el profeta, viejo, el Señor me habló y dijo que vinieras conmigo a comer y a beber y después siguieras tu camino. Y no sé si por el cansancio o por qué razón este profeta joven le creyó. Fue, comió y bebió. Y ahí mismo el profeta le dijo, yo te engañé. El Señor no dijo nada. Qué tristeza ver, aleluya, como un gran ministerio es acortado. Dice que cuando el profeta joven salió, unos leones lo devoraron y lo comieron. No seamos nosotros como este profeta, sino que velemos y oremos como estamos en esta noche para no ser engañados. Pongámonos de pie en esta noche, en esta madrugada. Amén. Si hay alguien que cree no conocer la voluntad de Dios para su vida, el altar está abierto para que le diga, Señor, yo no estoy dispuesto a dar un paso más sin conocer tu voluntad. Señor, enséñame a buscar más de tu presencia. Enséñame a tener una comunión más cercana a ti para yo conocer tu voluntad y no solamente conocerla, sino aprendamos a vivir en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos asegura victoria. Jesús le dijo a Pedro, ven. Abraham le dijo toda una oración, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Mas sin embargo Pedro solamente le dijo una palabra, le dijo, ven. Pero Pedro reconoció esa palabra, que esa era la voluntad de Dios. Y Pedro no caminó sobre el agua, porque hasta hoy en día no ha habido un hombre que ha podido caminar sobre el agua. Pedro caminó sobre la palabra que Dios le había dicho. ¿Dónde están los Pedros esta mañana? Que quieren caminar sobre la palabra que Dios les ha dado. No te garantizo que caminar bajo la voluntad de Dios va a ser fácil. Llegará el momento en que le vas a decir a Dios, Dios, ¿estás seguro que tú tienes a la persona perfecta para este trabajo?
Y Dios te va a responder no. No tengo a la persona perfecta, correcta para este trabajo. Pero Él tiene al Dios perfecto. Y eso es lo que necesitamos, amados hermanos. Tener al Dios perfecto. Al Dios que agarra nuestras debilidades y lo convierte en virtudes. Venimos en palabra de oración, Señor. Lo que tú me has dado para tu pueblo he dado. Yo te pido que haya caído en buena tierra, Señor. Yo misma necesito diario a diario poder caminar en tu voluntad. Precioso Espíritu de Dios. ¿Cómo debo clamar? No lo sé. Mas sin embargo tú me ayudas a comunicarme. Tú me ayudas a llegar hasta el tercer cielo con gemidos indecibles. Yo te pido, Jesús, que mires este pueblo, que esta noche está peleando esta batalla contra el sueño, pero la está ganando, Señor. Te pido que día a día, Señor, tú pongas ese sentir en nosotros de vivir en tu voluntad, ya que viviendo en tu voluntad, Señor, tenemos una victoria segura. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Entiendo que muchas veces me siento como que no soy la persona correcta. Y siempre te pregunto, Señor, ¿estás seguro que eso es lo que quieres que yo haga? ¿Estás segura que tienes a la persona correcta? Porque hay otras personas más preparadas que yo. Y es donde me contesta que no soy perfecta, pero que tu poder en mí me da la perfección. Gracias porque hasta el día de hoy has ido conmigo. Y cuando yo he dicho que no puedo, tú puedes por mí, Señor. Permite que esta iglesia siga caminando sobre la palabra que tú le has dado. Que ninguno de nosotros, Señor, pueda retroceder, sino seguir hacia adelante. Te damos gracias por tu santa palabra, Jesús. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Este ha sido el mensaje de esta madrugada. Sigamos adelante. Y recuerde, sí podemos vivir en la voluntad de Dios y en la voluntad nuestra, pero viviremos una vida fracasada. Aprendamos a pedirle a Dios que siempre sea su voluntad en nuestras vidas. Amén. Así vamos a dejar el tiempo. Hermana ministra, amén. Aquí está. Yo pensé que se me había escapado. Gloria a Dios, aleluya. ¿A cuántos de nosotros que la palabra de Dios nos ha hablado? Yo creo que a todos nosotros nos ha hablado de una u otra manera, porque Dios habla, mis hermanos. Y solo tenemos que pedir mucho a Dios, seguir a Cristo, para que Dios nos haga entender cómo vivir en la voluntad de Él. Porque solo nosotros no podemos, mis hermanos. Así es que damos gracias a Dios, ¿verdad? Que aquí ha llegado nuestro tiempo, ¿verdad? De estar en esta hermosa madrugada. Hemos vencido, hemos estado cantando para honra y gloria de Dios. Pues ahora vamos a ponernos de pie para despedirnos. Porque ya a las 10 de la mañana vamos a estar aquí de vuelta, mis hermanos. Así es que venimos en palabra de oración, mis hermanos, para despedirnos. Amantísimo y buen Dios, que tú habitas en tu trono de la gloria, mi Dios.
Muchas gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre. Señor amado, nos has permitido de estar, oh Dios mío, delante